Buenas noches. El tema del día es, sin lugar a dudas, el proyecto de ley que crea las circunscripciones especiales de paz. En total son 16 curules en la Cámara de Representantes que se elegirán en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Estas zonas podrán tener representantes a la Cámara durante 2 periodos consecutivos, en el año 2018 y en el año 2022. Por eso, nuestro invitado esta noche es el ministro del Interior, el doctor Guillermo Rivera, el encargado por el gobierno de obtener la aprobación por lo menos de 3 proyectos que se votaron vía fast track en los últimos 6 meses en el Congreso de la República. De todos estos, dice él, la encomienda más importante fue la Justicia Especial para la Paz. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Silvia. Ministro, la primera pregunta es, ¿pasó o no pasó en plenaria la votación de las circunscripciones especiales de paz? A juicio del gobierno fue aprobada, porque la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, exige que para la aprobación de reformas constitucionales se cuente con los votos de la mayoría de los miembros de la corporación. Así lo señala expresamente la norma. Entonces hagamos cuentas ahí. Claro. Hay 102 congresistas. Senadores. Se pasa con 51 votos. Con 52. Con 52. Sí están los 102. Sí están los 102. Así es. Pero la votación fue de 50 votos a favor contra 7. Dice el gobierno que hay 3 congresistas que están ausentes porque están siendo investigados y esos no se cuentan. ¿Es por esa razón? Están privados de la libertad. Sobre esa base, ¿cuáles serían las cuentas? Bueno, digamos que la explicación es un poquito jurídica, pero bueno, voy a intentar ser lo más pedagógico posible. Como usted bien dice, el Senado está compuesto por 102 miembros, pero 3 personas en este momento están privadas de la libertad. Por lo tanto, hoy hablamos de 99 miembros. Hay una reforma constitucional que se aprobó en el año 2015 que señala que cuando opera la silla vacía, es decir, que cuando miembros de esa corporación, Senado o Cámara, están privados de la libertad, opera esa figura. Y esa figura hace que se disminuya el requisito mínimo para conformar el quórum y el requisito también para las mayorías. Luego, las cuentas tienen que hacerse a partir de 99 senadores. Eso lo dijo una reforma constitucional en el año 2015. Si uno hace cuentas de los 99 senadores, la mayoría se conforma con 50 senadores, porque la ley quinta no habla de la mitad más uno. La ley quinta, que es el reglamento del Congreso, habla de la mayoría de los miembros de la corporación, es decir, con 50 se hacen mayoría. Pero además esta tesis ha sido reiterada por sentencias de la Corte Constitucional, una del año 2014 y otra del año 2015, que había resuelto casos similares. Por lo tanto, no es solamente que la norma lo diga claramente, sino que además la propia Corte Constitucional lo ha reiterado. Por eso el gobierno tiene la certeza de que este proyecto de reforma constitucional fue aprobado. A propósito de eso, ministro, tenemos entendido que el secretario del Senado se levantó al final y dijo que no había sido aprobado este proyecto. Así es. ¿Qué van a hacer con esta decisión o determinación del secretario del Senado? Bueno, nosotros respetamos la interpretación que tiene el secretario del Senado, pero nos parece que la razón jurídicamente hablando está de nuestro lado. Yo ya le radiqué hoy una carta al presidente del Senado con esta argumentación que he dado aquí, por supuesto un poco más extensa en la carta, diciéndole que por favor nos remita el proyecto a la Presidencia de la República para efectos de su promulgación, es decir, su publicación. Las reformas a la Constitución, una vez aprobadas en el Congreso, se envían a la Presidencia de la República para que ésta ordene su publicación, con lo cual entran en vigencia. Estamos a la espera de que el presidente del Senado, que además es la máxima autoridad en términos de interpretación del reglamento, nos envíe el texto de este proyecto para proceder a publicarlo. Bueno, están ustedes en esta situación como de limbo ahí jurídico, entraron casi que pues raspando, pasando. Es porque después de que había una unificación de los partidos de apoyar este acuerdo de paz y pues obviamente los decretos y los proyectos que son los que lo implementan, empezó a correrse un grupo de gente de distintos partidos, empezó a correrse y a no estar de acuerdo con estos proyectos de ley. ¿Qué pasó, ministro? Pues la verdad es que nos hizo mucho daño la proximidad del debate electoral. Hay sectores políticos que empiezan a tomar distancia del acuerdo de paz, seguramente por posicionarse en un determinado sentido frente a la opinión pública, y eso nos hizo mucho daño, porque como usted bien señala, el primer semestre
de este año contábamos con unas mayorías holgadas y esas mayorías empezaron a disminuirse a lo largo de este segundo semestre. Pero además tuvimos otra dificultad y es que la Corte Constitucional declaró inexequible un par de literales del fast track o de la reforma constitucional que había creado el fast track o el procedimiento especial legislativo, y eso hizo mucho más dispendiosas las votaciones. ¿Fueron cuáles? Bueno, fueron unos literales que le permitían al gobierno vetar algunas proposiciones. Con esa declaratoria de inexequibilidad de ese literal, pues nos ha tocado una votación casi que idéntica a la del régimen ordinario, es decir, artículo por artículo, proposición por proposición, y entonces, como usted me comentaba, extramicrófono, son sesiones larguísimas hasta la medianoche, varios días con el mismo proyecto, porque hay que abrir la discusión con cada uno de los artículos o al menos con cada uno de los capítulos de los proyectos de ley, con lo cual pues el tiempo se extiende y eso no nos ha permitido que las cosas vayan siendo aprobadas con la velocidad que traíamos en el primer semestre de este año. Pero nos sentimos satisfechos, fíjese usted, que hoy se aprobó también la Jurisdicción Especial para la Paz. Tenemos una norma constitucional que la creó y ahora una ley reglamentaria, que es la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, de tal manera que para nosotros el balance es muy satisfactorio. Antes de pasar al balance un poco más concreto, hablemos de esos partidos que empezaron a dividirse un poco en el apoyo. Fueron el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, sí. el Partido Liberal, ¿cómo estuvo ahí? No, el Partido Liberal estuvo acompañando todo el proceso de implementación normativa del Acuerdo de Paz. Yo debo lamentar hoy, y digamos lo quiero decir con cierto dolor, sí, porque además, como el país conoce, yo nací en el Putumayo, una región golpeada por la violencia. El proyecto que se votó al final de la sesión de hoy era la conciliación para permitir que 16 zonas de las más afectadas pudieran elegir cada una de ellas un representante a la Cámara que tenía que acreditar la condición de víctima del conflicto armado. Es decir, se trata de una oportunidad histórica para las víctimas del conflicto armado de llegar al Congreso de la República y ser ellas mismas la expresión de sus intereses, de su idea de modelo de Estado, de un poco las necesidades legislativas para reivindicar su condición y para, digamos, sacar adelante proyectos y programas de gobierno que sirvan para mejorar sus condiciones de vida. Y no obstante la importancia de este proyecto, Cambio Radical, por supuesto el Centro Democrático y un sector del Partido Conservador se opusieron a este proyecto. Y a mí realmente eso me da mucho dolor como colombiano, como ciudadano de una zona apartada del país, porque eso es ni más ni menos que una actitud para negarle a quienes nunca han tenido la posibilidad de tener sus propios voceros en el Congreso esa posibilidad. Pareciera como si creyeran que el Congreso de la República es un asunto que tiene que estar reservado a ciertas castas políticas, a ciertas élites del país, y que los más pobres, los de las regiones más apartadas, pues no tengan ninguna posibilidad real de llegar al Congreso de la República, que es el escenario por excelencia de la democracia colombiana. Ahora que menciona eso, ministro, una de las personas que lideró esta oposición, si se puede llamar así, en el Partido Conservador fue Hernán Andrade, y lo que él dice es que no se puede garantizar que en estos territorios las personas que sean elegidas víctimas del conflicto realmente sean víctimas del conflicto. Temen que no lo sean y que sean personas que estén dentro de o que hayan estado dentro de la militancia de los grupos armados ilegales. Eso es realmente imposible. O sea, lo que está diciendo el senador que usted menciona no es cierto. En primer lugar, porque para inscribirse como candidato, las personas que lo quieran hacer tienen que acreditar su condición de víctima, que se las da la unidad de víctimas, que tiene ya un registro de cerca de 8 millones de colombianos víctimas del conflicto. Luego, no cualquiera se puede inscribir. Segundo, una persona que se haya desmovilizado de un grupo organizado al margen de la ley tampoco se podría inscribir. Por lo tanto, esto estaba concebido realmente para las víctimas. Ahora, él y otros senadores manifestaron preocupaciones por la presencia de estructuras del crimen organizado en esas zonas y que quizás las mismas pudieran cooptar esas elecciones y atentar contra la transparencia del proceso electoral. Pero ese argumento podría ser válido también para las elecciones ordinarias. Es que en esas zonas los ciudadanos no solamente pueden ahora escoger
a 16 o en cada una de ellas, de esas 16, un representante a la Cámara, sino que también pueden votar por el Senado de la República, por la Cámara de Representantes en la circunscripción departamental. Luego, el mismo riesgo que corren las elecciones de las circunscripciones especiales de paz, lo corren las circunscripciones ordinarias en las que participan ellos. Luego nos parece que es un argumento bastante discriminatorio, es decir, quienes estamos en el Congreso no podemos ser cooptados por las organizaciones criminales, cosa que ha ocurrido en el pasado y el país lo sabe, y en cambio los de las circunscripciones especiales sí pueden ser cooptados por las estructuras de crimen organizado. A mí me parece que eso es absolutamente discriminatorio. Además, yo he dicho, y lo quiero decir aquí con énfasis, la clase política colombiana busca a los más pobres para pedirles el voto a favor de la clase política, busca a las víctimas para pedirles el voto a favor de la clase política. Pero ahora que lo que se quería era darles una oportunidad a las víctimas de que entre ellos mismos escogieran sus propios voceros, se les niega esa oportunidad. A mí eso me parece absolutamente discriminatorio y habla muy mal de ciertos sectores de la política colombiana. Ministro, hagamos un breve resumen, como un breve balance de estas reglamentaciones que han sido puestas a consideración del Congreso y aprobadas para implementar los acuerdos de paz en estos meses. 27 proyectos presentados ante el Congreso, de esos, ¿cuántos han sido aprobados? Bueno, hemos aprobado 6 reformas constitucionales, que eso es realmente histórico, en un solo año aprobar 6 modificaciones a la Constitución. Eso es gracias a este procedimiento especial legislativo. Se han aprobado 6 leyes muy importantes, una de ellas, la que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, otra que crea el Estatuto de la Oposición, que es un mandato de la Constitución de 1991 y que aún no lo habíamos cumplido. Y bueno, y muchas otras. Se han expedido 35 decretos con fuerza de ley y se han expedido también 45 decretos ordinarios. Luego lo que hay es, digamos, todo un marco normativo de implementación del acuerdo, y esto me sirve a mí también para decir lo siguiente: el Instituto Kroc, que hace parte de la Universidad de Notre Dame, una organización independiente, hizo recientemente la publicación de un informe sobre la evaluación de la implementación del acuerdo de paz y llegó a la conclusión que el acuerdo de paz en Colombia, comparado con la implementación de acuerdos de paz en otros lugares del mundo, en donde también a través de un acuerdo de paz se superó el conflicto armado, se ha implementado a una mayor velocidad. Por eso el presidente Santos ha dicho que en materia de implementación el vaso está medio lleno. Esa es la conclusión a la que llegó el Instituto Kroc y me parece que eso habla bien del esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano y en general otras instituciones, también el Congreso, aunque a veces con altibajos, pero es un esfuerzo mancomunado de las instituciones del Estado colombiano por implementar este acuerdo de paz. Ministro, hablemos de, pues la principal encomienda que usted tenía al gobierno era por lo menos lograr la aprobación de estos 3 proyectos de ley en estos 6 meses en Fast Track, que son las circunscripciones especiales para la paz que se aprobaron hoy, Sí. el proyecto de reforma política que no pasó. Ese se frustró desafortunadamente. ¿Qué pasó ahí, ministro? Bueno, nosotros no podíamos dejar que se aprobara cualquier reforma. Lo que queríamos cuando radicamos el proyecto es que la misma cumpliera con 3 requisitos esenciales. El primero, unas reglas de juego que permitieran que nuevas expresiones de la política pudieran irrumpir en el escenario electoral, es decir, quienes no habían podido hacer política por distintas realidades, sobre todo por restricciones normativas. Lo segundo, que contásemos con una organización electoral independiente de los partidos políticos. La manera como se elige hoy el Consejo Nacional Electoral pues no garantiza una independencia frente a los partidos políticos que son a quienes este tiene que vigilar. Y lo tercero, un sistema electoral transparente, es decir, que pudiésemos tener unas organizaciones políticas más democráticas a su interior, unos debates electorales más transparentes y el texto que se tenía que acoger en Senado, y digo se tenía, porque desafortunadamente el presidente de la Cámara ayer levantó la sesión y convocó para el martes, lo cual impedía que hoy se hubiese podido conciliar lo que ayer se hubiese podido ajustar en el Senado, obligaba al Senado simple y llanamente a acoger el texto de la Cámara. Y ese texto no reunía ninguna de esas condiciones. No habían unas reglas de juego que permitiera que nuevas expresiones de la política participaran, no había una organización electoral independiente y tampoco había un sistema electoral lo suficientemente transparente como para que ameritara la aprobación de una reforma política. Por eso el gobierno tuvo que
pedir que se archivara la misma y es realmente una oportunidad que se perdió. Y el otro proyecto de ley que sí se aprobó fue el de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, del que vamos a hablar después de esta pausa. Ya regresamos. Estamos con el ministro del Interior, el doctor Guillermo Rivera, hablando precisamente del Fast Track que hoy terminó. Así es. Con 2 proyectos de ley aprobados. Y hoy se aprobó un proyecto de ley y un proyecto de reforma constitucional. Un proyecto de reforma constitucional y uno que no fue aprobado. Así es. Hablemos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pasó con algunas polémicas, con algunas prevenciones, especialmente la de los magistrados. Los que no estaban de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz decían que los magistrados que van a conformarla no todos se tienen la certeza de que tengan una independencia y autonomía frente a las decisiones que tomen. ¿Qué va a pasar con los magistrados que están nombrados ya, después de que se ha aprobado este proyecto de ley? Bueno, el gobierno no compartió la incorporación al texto de ese régimen de inhabilidades para los magistrados. ¿Qué es cuál? Expliquémosle a los televidentes. Bueno, básicamente lo que están señalando quienes promovieron ese texto es que quienes en el pasado hayan trabajado en organizaciones no gubernamentales por la defensa de los derechos humanos y quienes en ese trabajo hayan demandado al Estado por violación de derechos humanos, pues no puedan tomar posesión de su cargo como magistrados. A nosotros eso nos parece absolutamente discriminatorio y por lo tanto inconstitucional. Pero algo más, Silvia, usted y yo tenemos convicciones ideológicas, yo no conozco las suyas. Usted seguramente por mi condición, digamos, de hombre público puede adivinar las mías, pero todos los ciudadanos en todo el mundo tienen convicciones ideológicas, eso es parte de la condición humana. Luego, una convicción ideológica no puede ser un argumento para generar una inhabilidad. Lo que, digamos, la tradición jurídica se ha inventado para resolver este problema y para evitar que las convicciones ideológicas, los antecedentes laborales de una persona que desarrolle la administración de justicia, es decir, que se desempeñe como juez, pueda mantener su imparcialidad, no obstante eso, que pudiera atentar contra ello. Lo que la tradición jurídica se ha inventado son las figuras de los impedimentos y las recusaciones. Si usted, Silvia, es juez y a su despacho llega un asunto o de un familiar suyo o un asunto que tenga que ver con una actividad laboral suya en el pasado, usted lo que puede hacer como juez es declararse impedida. Y si usted no lo hace, otra persona la puede recusar para solicitar que se la separe del conocimiento de ese caso particular. El proyecto de ley ya traía un régimen de impedimentos y recusaciones. Luego generar una inhabilidad con el argumento de que hay personas que tienen convicciones ideológicas, que tienen un sesgo de izquierda, que fue fundamentalmente lo que argumentaron los promotores de esta idea, pues nos parece que eso es abiertamente inconstitucional. Todos los jueces hoy en Colombia de la jurisdicción ordinaria seguramente tienen convicciones ideológicas, pero para eso existe la figura de los impedimentos y las recusaciones. Por eso esperamos nosotros que la Corte Constitucional declare inconstitucional esa norma. Por lo demás, nos parece que el articulado de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz es bueno, es razonablemente bueno. Por supuesto que hubiésemos querido en algunos asuntos no ceder como tuvimos que ceder con otras instituciones del Estado, con los propios congresistas, pero bueno, me parece que este proyecto es, en términos generales, bueno. Dentro de lo que se aprobó, se determinó que las personas que han cometido delitos sexuales o de carácter sexual dentro del conflicto armado no van a ser juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, sino por la justicia ordinaria, algo que no fue lo que se prometió dentro del acuerdo a las FARC en La Habana. ¿Qué piensa el gobierno de esto? Bueno, ese es un asunto muy complejo y yo he dicho que un poco me he inmolado ante la opinión por tener una posición distinta a quienes promovieron esa idea. Pero me parece que lo que existe es cierta incomprensión. En primer lugar, los delitos sexuales son delitos no amnistiables, es decir, que no pueden ser perdonados. Así lo dice el Estatuto Penal Internacional. También lo decimos en la ley de amnistía que ya se aprobó. Lo decimos en el acto legislativo, es decir, en la norma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, y lo estamos diciendo también en este proyecto de ley que se aprobó. Es decir, los delitos sexuales no son susceptibles de perdón. Luego tendrán que ser investigados, juzgados sus responsables y sancionados. Pero
Este sistema del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema de justicia restaurativa, no punitiva. Y la justicia restaurativa funciona sobre la base de que quien comparezca ante ella, si reconoce verdad, si además contribuye con la reparación de sus víctimas, puede obtener unos beneficios. No ausencia de sanciones, porque repito, los crímenes sexuales no son sujetos de perdón, sanciones, pero digamos unas sanciones que no son tan severas como las sanciones de la justicia ordinaria, siempre y cuando diga la verdad y contribuya con la reparación a las víctimas. Por lo tanto, en materia de delitos sexuales, lo que nos parece es que hay una gran oportunidad para que quienes comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz cuenten la verdad sobre los crímenes sexuales que cometieron, contribuyan con la reparación a las víctimas, ofrezcan garantías de no repetición, caso en el cual podrían obtener algunos beneficios. Si no cuentan la verdad, si no contribuyen con la reparación de las víctimas, lo que se van a exponer es a unas penas ordinarias de hasta 20 años de cárcel. Luego no se trata de impunidad. Por eso me parece que hay cierta incomprensión y entonces lo que le introdujeron a este proyecto de ley fue una modificación al Código Penal y no se dieron cuenta que este proyecto de ley no modifica el Código Penal. Es un proyecto de ley que crea un sistema de justicia especial y restaurativa. Y transitorio. Es transitorio, por supuesto. Dentro de lo que se discutió, ¿se elimina la intervención de la Corte Internacional de Justicia actualmente en Colombia? No, de ninguna manera. No, el Estatuto Penal Internacional hace parte del Tratado de Roma y Colombia es signatario de ese tratado. Luego estamos comprometidos con ese tratado y este proyecto de ley para nada limita ni excluye las posibilidades, digamos, de la Corte Penal Internacional frente a Colombia. Ministro, todos estos proyectos que faltan, especialmente los que tienen que ver con el agro, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser en el próximo periodo? Tanto se demoraron en estos 6 meses que eran fast track y ahora les queda a ustedes en el gobierno hasta agosto para lograr la aprobación. ¿Qué estrategia tienen pensada? No, se aprobaron algunos. Hay un decreto ley que expidió el presidente antes del 30 de mayo y ayer se aprobó una ley que se llama de innovación agropecuaria. Fue aprobada ayer en la noche. Y el proyecto de ley de tierras, digamos que es el proyecto madre de toda la, digamos, de la política de desarrollo rural que está derivada del acuerdo de paz, tiene que pasar por consulta previa con las minorías étnicas y en este momento está en proceso de consulta previa. Y desde el principio, dado este requisito de la consulta previa, teníamos previsto que lo íbamos a presentar por régimen ordinario. Luego, una vez termine la consulta previa, lo presentaremos al Congreso de la República en régimen ordinario. Y los que quedan, que también son importantes, como el de la organización catastral, ¿esos los van a presentar? Por fortuna, logramos que en el fast track se aprobaran todas las reformas constitucionales. ¿Y esas desarrollarían esas leyes? Pero lo que le quiero decir es que las reformas constitucionales en régimen ordinario requieren 8 debates, en fast track 4. Y por fortuna logramos aprobarlas todas. Los proyectos de ley, a través de un procedimiento ordinario que se llama el del mensaje de urgencia, es decir, que el presidente a través de una carta le puede pedir a los presidentes de Senado o Cámara darle un trámite de urgencia, un proyecto, al final eso hace que el procedimiento sea idéntico al del fast track. Luego podemos seguir tramitando esos proyectos que son de ley por régimen ordinario. ¿Van a volver a pasar el de la reforma política? Bueno, esa era una reforma constitucional. Fue la única que no pudimos sacar adelante. ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a pensar, yo creo que se perdió una oportunidad realmente que difícilmente se vuelve a repetir. Yo creo que esa ya es una tarea para el próximo gobierno porque una reforma constitucional en régimen ordinario requiere de 8 debates. Si uno lo presentara en marzo, los primeros 4 tendrían que ser entre marzo y junio y los otros 4 entre el 20 de julio y el mes de diciembre del año 2018. Por eso creo que ya el próximo gobierno tendrá que presentar seguramente una reforma estructural al sistema político. Creemos que al país le hace falta una verdadera reforma al sistema político, así como también le hace falta una verdadera reforma a la justicia. Finalmente, ministro, con lo que se ha aprobado hasta ahora, ¿usted cree que se ha cumplido con lo que se prometió en La Habana o en gran parte? El vaso está medio lleno, es decir, hemos cumplido en gran parte y es el propio Instituto Kroc el que ha dicho que la implementación del Acuerdo de Paz colombiano ha sido más veloz que la implementación de otros acuerdos en países en donde a través de acuerdos se han logrado superación de conflictos armados. Así que
ese vaso medio lleno nos parece que habla bien de la implementación del acuerdo de paz y seguiremos trabajando en ello. Es que digamos que haberse terminado el fast track no significa que se haya terminado la implementación. Podemos hacerla por régimen ordinario y hay también tareas de implementación que no tienen que ver con la expedición de normas. Ministro, muchas gracias por responder las preguntas a Entrevistas Canal 1. Con el mayor gusto. Buenas noches, ustedes quédense con la programación de nuestro canal Caso Cerrado.